Bueno, hoy estamos celebrando una memoria muy linda, que es la de precisamente este tal Carlos Luanga y sus compañeros mártires. Parece ser que allá por el año 1886, en lo que hoy sería Uganda, en aquel entonces el reinado de Buganda, había un rey, Mwanga, que le había parecido simpática la idea de cristianizar aquellas tierras. Y así lo había hecho, trayendo y permitiendo que los distintos misioneros se hicieran presentes en sus tierras. Empezaron a crecer las enseñanzas cristianas hasta que de pronto se encontró que él, como rey, en una de esas tantas tradiciones que existían en el reinado, el rey se arrogaba el derecho de ciertos privilegios, vamos a llamarlos así, en el orden de la lujuria con los servidores más cercanos. Él los elegía y hacía lo que le parecía. Cuando de pronto se encuentra que un grupo de estos así llamados pajes del rey se oponen a esta tradición, a esta costumbre de los reinados de Uganda, bueno, pues entonces el rey simplemente hace un ejercicio que es, les pregunta si ellos rezan. Carlos, diríamos así, tomando como el comando, la iniciativa dentro de este grupo, dice, sí, por supuesto, nosotros rezamos a nuestro Dios y al Dios de todos. Y entonces el rey parece que le vuelve a preguntar, pero ¿ustedes rezan de verdad? Y Carlos responde, sí, absolutamente, rezamos de verdad y rezamos hasta la muerte. Bueno, cosa que efectivamente ocurrió en el plazo de algunos días. Algunos van a morir decapitados, otros van a sufrir distintos tormentos y finalmente otros van a morir como Carlos y 13 dentro de ese grupo de 22 van a morir quemados vivos. Esto que para nosotros ocurrió hace mucho tiempo en un país muy chiquitito del centro y del oeste y del este de África, que podría parecer como un dato más, Pablo VI, en 1964, en tiempos así del concilio, canoniza finalmente a Carlos Luanga y estos compañeros mártires. Y así se introduce esta memoria en nuestro calendario. Lo que la Iglesia nos propone al poner el ejemplo de aquellos que se tomaron muy en serio su vida de fe, es precisamente el que podamos nosotros ver en el ejemplo de ellos nos sintamos como invitados a imitar, a recorrer sus mismos caminos. Tal vez no nos tocará derramar nuestra sangre por rezar o defender nuestra fe. Pero cuando el rey le pregunta a Carlos, ¿ustedes rezan de verdad? ¿Eh? ¿Qué unidad de vida se da en los mártires? Que aquello que viven en su oración es aquello que finalmente realizan sus manos. Dice San Agustín, de hecho ya comentando en el siglo IV, sabemos que la época de mayor, de la aparición fuerte, diríamos así, en la vida de los mártires fueron los primeros 3 siglos de la Iglesia. Y Agustín decía, allí en el norte de África, miren, a ver, es muy fácil celebrar la memoria, lo que estamos haciendo nosotros hoy, de los mártires, pero difícil es imitarlos en sus conductas y en el testimonio de su vida, de su entrega. Bueno, pues de eso se trata. Y decía San Agustín que en el caso del martirio es mucho más importante la paciencia de los mártires que su fortaleza. Una mirada muy linda, ¿no? El mártir no es aquel que es un titán, un fuerte, es aquel que es paciente. Nosotros decíamos hace un tiempo atrás, la paciencia es el amor que se hace tiempo. El mártir, la palabra mártir en griego quiere decir testigo. El testigo es aquel que, como dice Pablo en la lectura hoy, sé muy bien en quién he puesto mi confianza y por eso espero y no desespero. Por eso me alegro y no abro las puertas a la tristeza.
Quiero decir, en tal caso, para nosotros, el martirio hoy, ese martirio que se va poniendo de manifiesto en el transcurrir de cada hora del día, nos hace ser mártires como papá, como mamá, mártires como hijos, atendiendo a las personas mayores o a esos hijos rebeldes. Nos hace ser testigos de la fe, sabiendo poner la palabra, el gesto adecuado. Somos mártires también hoy si, como lo dice San Agustín, nos dejamos enseñar por la paciencia, ese amor que sabe esperar, que se hace tiempo. Somos también testigos de la fe la medida en que recibimos las enseñanzas así como lo propone nuestro Señor en la Sagrada Escritura y somos capaces de compartirlas a los demás. Hoy Jesús nos hace ver también la importancia de la fe en la resurrección de los muertos. Pablo nos dice, él, recomiendo que reavives el don de Dios. Miren cuántas cosas lindas. Hoy tenemos bien cerquita el espíritu que acabamos de recibir. Y decíamos en Pentecostés, ese espíritu que ha venido a nosotros, que ya está en nosotros desde el bautismo, es para algo. Hemos recibido el Espíritu de Dios también para ser mártires, testigos en el tiempo en el que nos toca vivir. Testigos en tiempos de pandemia, testigos en cuarentena, testigos en tiempos de crisis económica, testigos en tiempos de crisis de fe. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pacientes en Dios, ¿eh? Calmos, no desesperar, porque sabemos muy bien en quién pusimos nuestra confianza, es que tenemos nuestra mirada puesta en el cielo, en los bienes del cielo. Vamos a pedir al Señor que haga fuerte nuestra fe, que el ejemplo de los mártires nos anime a querer imitarlos y que Jesucristo el Señor, aquel que es Rey de los mártires, también nos consolide en el testimonio de este don que hemos recibido.